Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo un tema que me tiene absolutamente fascinado, algo que realmente ilumina mis días y que estoy ansioso por compartir con ustedes. El título del vídeo ya les habrá dado una pista: Hande y Kerem, mi inspiración diaria. No vas a creerlo. Sí, lo sé, es un título un poco dramático, pero créanme, la historia detrás es igual de impactante. Vamos a sumergirnos en por qué dos personas que quizás ustedes también conozcan o de las que han oído hablar, se han convertido en una fuente constante de inspiración para mí, en mi rutina diaria, en mis metas, en todo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de mis vídeos, y créanme, tengo muchas cosas emocionantes preparadas para ustedes. Ahora sí, prepárense, porque esto se pone bueno. ¿Quiénes son Hande y Kerem?, se preguntarán algunos. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que han ganado una popularidad inmensa a nivel internacional, principalmente gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Pero su atractivo va mucho más allá de su carisma en pantalla y su química innegable. Lo que me inspira de ellos y de lo que les hablaré hoy, es cómo han manejado sus carreras, su vida personal, y sobre todo, la forma en que se han mantenido auténticos y positivos a pesar de la vorágine de la fama. Empecemos con Hande. Ella, desde mi perspectiva, es un ejemplo de resiliencia y de cómo transformar las adversidades en fortaleza. Si han seguido un poco su trayectoria, saben que ha tenido momentos muy duros, pérdidas personales que la han marcado profundamente. Sin embargo, cada vez que la veo, o leo algo sobre ella, o veo sus entrevistas, lo que me transmiten es una serenidad y una fuerza interior impresionantes. No es que oculte su dolor, sino que ha aprendido a vivir con él, a canalizarlo y a seguir adelante con una sonrisa y una dedicación a su trabajo que admiro profundamente. Su crecimiento como actriz ha sido notable y su evolución personal, visible para todos, es una lección de cómo no dejarse vencer por las circunstancias. Además, su compromiso con causas sociales, su apoyo a la salud mental, y su forma de usar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, es algo que realmente me mueve. No se trata solo de ser una figura pública, sino de ser una figura pública con propósito. Esa conciencia de su impacto y su responsabilidad es algo que, a nivel personal, intento emular. Me inspira a ser más consciente de mi propia voz y cómo puedo usarla para algo positivo, por pequeño que sea el alcance. Su profesionalismo es impecable y la dedicación que pone en cada proyecto se nota. No es solo un trabajo para ella, es una pasión, y eso se transmite. Y luego está Kerem. Él es la personificación de la perseverancia y del optimismo contagioso. Kerem ha luchado mucho por llegar a donde está. No fue un camino fácil, tuvo que trabajar duro, superar obstáculos y demostrar su talento una y otra vez. Lo que me fascina de él es esa energía inagotable, esa actitud de si se puede, que proyecta en todo lo que hace. Es alguien que se enfrenta a los desafíos con una sonrisa y con la convicción de que puede superarlos. Esa mentalidad positiva es increíblemente valiosa, especialmente en los tiempos que corren, donde a veces es fácil caer en la negatividad. Kerem, a través de sus redes sociales, de sus entrevistas, incluso de sus publicaciones más casuales, transmite una alegría de vivir, un disfrute del presente, que es refrescante. No se toma a sí mismo demasiado en serio, lo cual es una cualidad muy humana y atractiva. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de su carrera, de su compromiso, de su trabajo, es increíblemente serio y profesional. Esa dualidad es algo que encuentro muy inspirador. Me recuerda que se puede ser apasionado y dedicado sin perder la ligereza y el sentido del humor. Además, su fluidez en varios idiomas y su interés genuino por diferentes culturas, me inspiran a ser una persona más abierta, a buscar aprender y a conectar con el mundo de manera más profunda. Su estilo de vida activo, su amor por el deporte, me animan a mí también a cuidar mi cuerpo y mi mente. No se trata de obsesionarse, sino de encontrar un equilibrio saludable que nos permita estar en nuestro mejor momento. Pero la verdadera magia, y aquí es donde entra la parte de no vas a creerlo, es como su relación, tanto personal como profesional, se ha convertido en un faro. Porque sí, su romance desató un huracán de fanatismo, pero lo que yo veo, y lo que me inspira, es la forma en que se apoyan mutuamente. Se nota que hay un respeto profundo, una admiración mutua, y un equipo sólido detrás de las cámaras. Verlos trabajar juntos en Sen Kalkam fue una delicia, pero ve.
Los fuera de cámara, interactuando, apoyándose, celebrando los éxitos del otro, eso es lo que me conmueve. Son un ejemplo de cómo una pareja puede ser un verdadero apoyo en la vida y en la carrera. No se trata de la típica relación de celebridad, sino de una conexión genuina que irradia confianza y amor. Me inspira a cultivar relaciones sólidas, a valorar a las personas que me rodean y a ser un compañero de apoyo para mis seres queridos. También me muestra que es posible tener una relación exitosa y pública sin sacrificar la autenticidad. Ellos han sabido mantener su espacio, su privacidad, y al mismo tiempo compartir momentos de felicidad con sus seguidores de una manera muy genuina. Esa habilidad para navegar el mundo de la fama con gracia y con un corazón abierto es algo que admiro enormemente. Además de su relación, la forma en que ambos manejan la presión de ser figuras públicas es algo que me enseña mucho. La exposición constante, los rumores, las críticas, todo eso debe ser agotador. Sin embargo, ellos parecen tener una fortaleza interna que les permite filtrar el ruido y centrarse en lo que realmente importa, su arte, sus valores, su felicidad. Me inspira a ser más selectivo con la información que consumo, a no dejar que las opiniones externas dicten mi propia valía, y a recordar que la felicidad es un estado interno, no algo que dependa de la aprobación de los demás. Su capacidad para mantenerse centrados en medio de la tormenta es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en el interior. Me hacen pensar en cómo yo, en mi propia vida, puedo cultivar esa misma resiliencia ante los desafíos. A veces solo necesitamos ver que otros también enfrentan dificultades y que es posible superarlas con una actitud positiva y un buen sistema de apoyo. Ande y Kerem me dan esa esperanza, esa prueba de que se puede navegar por la vida con elegancia y con determinación. Otra cosa que me encanta de ellos es su sentido del humor. No son personas que se tomen todo demasiado a pecho, y esa ligereza, esa capacidad de reírse de sí mismos, es algo que admiro. En un mundo que a veces puede ser tan serio y estresante, su alegría contagiosa es un bálsamo. Me recuerdan la importancia de no perder la perspectiva, de encontrar el humor en las situaciones cotidianas, y de no tener miedo de mostrar nuestro lado más humano y divertido. Esa chispa de alegría que irradian es algo que intento incorporar en mi propia vida, en mis interacciones, en mi forma de ver el mundo. Me inspira a ser más espontáneo, a disfrutar de los pequeños momentos y a no tener miedo de ser un poco tonto a veces. Y para ir un poco más allá, me inspiran a perseguir mis pasiones con todo. Ver la dedicación que ponen en su trabajo, la pasión con la que hablan de sus proyectos, la forma en que se entregan a su arte, es algo que me impulsa a mí también a dar lo mejor de mí en lo que sea que me apasione. Ya sea en mi trabajo, en mis hobbies, o en mis relaciones, me animan a invertir tiempo, energía y corazón. Me recuerdan que cuando hacemos algo que amamos, el esfuerzo se siente menos como una carga y más como una aventura. Su ética de trabajo es algo que admiro, y cómo han logrado construir carreras tan exitosas desde cero, es una demostración de que con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. También me gusta mucho cómo han mantenido una conexión con sus raíces, con su cultura turca. A pesar de su éxito internacional, nunca han olvidado de dónde vienen, y eso me parece muy importante. Me inspira a valorar mi propia herencia, a sentirme orgulloso de mis orígenes, y a compartir esa riqueza cultural con el mundo. Su forma de representar a Turquía de una manera tan positiva y vibrante es algo que aplaudo. Me hace pensar en cómo yo puedo, a mi manera, mostrar lo mejor de mi propia cultura, de mis tradiciones, de mi identidad. Y si me permiten un pequeño aparte, su estilo también es algo que me llama la atención. Tienen un gusto impecable, un sentido de la moda que es a la vez elegante y moderno. No se trata de seguir tendencias ciegamente, sino de tener una identidad propia, de saber cómo expresar quiénes son a través de su vestimenta. Me inspira a prestar más atención a mi propia imagen, a encontrar mi propio estilo, y a usar la moda como una forma de expresión personal. En resumen, Hande y Kerem no son solo dos actores talentosos que disfruto ver en pantalla. Son individuos que han demostrado una gran fortaleza, una actitud positiva inquebrantable, un amor genuino el uno por el otro, y una dedicación a su arte y a sus valores que me inspiran profundamente en mi día a día. Me enseñan sobre resiliencia, sobre optimismo, sobre la importancia de las relaciones, sobre el trabajo duro y la pasión, y sobre la autenticidad. Son un recordatorio constante de que a pesar de los desafíos que la vida nos presente, siempre hay espacio para la alegría, para el amor, y para perseguir nuestros sueños con determinación. Me inspiran a ser una mejor versión de mí mismo, a enfrentar el mundo con una sonrisa y a nunca dejar de aprender y crecer.
Son, en esencia, mi motivación diaria para ser más fuerte, más feliz y más auténtico. Y sí, no iba a creerlo, pero aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de descubrimiento y admiración. Ha sido un placer compartir con ustedes porque Ande y Kerem son una inspiración tan grande para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre ellos, o si tienen alguna otra persona o pareja que les sirva de inspiración. Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre estoy ansioso por leerlos y por interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría disfrutarlo o que necesite un poquito de inspiración extra en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta increíble comunidad y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.